¿Qué tal? Nos encontramos en formación del Estado mexicano. Comenzaremos con un dato curioso. ¿Sabías que en nuestro pasado histórico existió un país que se llamó la República de Yucatán? Aquí tenemos en pantalla la bandera de la República de Yucatán, que el verde significa esperanza, el rojo la sangre de los héroes nacionales y el blanco la unidad. Y cada una de estas estrellas representan los 5 departamentos en los cuales se dividió Yucatán: Mérida, Izamal, Valladolid, Tecash y Campeche. Podemos identificar que en 1840 la península de Yucatán se declaró un país independiente. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con la forma de gobierno que se estableció en ese entonces. Te recuerdo que la presidencia estaba a cargo de Antonio López de Santa Anna, quien había establecido como forma de gobierno lo que es el centralismo, y esta forma de gobierno establecía muchas limitantes en cuanto al ejercicio del poder de cada uno de los estados. Tenían varias prohibiciones, varias limitaciones, de lo cual no estuvieron de acuerdo muchos estados. Uno de ellos fue el que nos ocupa en estos momentos. Uno de los personajes que inició la revuelta fue el capitán Santiago Imán, quien históricamente nos refieren que llevó a cabo la toma de la ciudad de Valladolid y por escrito manifestó precisamente su inconformidad por el centralismo, determinando que estaba de acuerdo y que quería que se restableciera lo que es nuestra República Federal. Nuestro Congreso Estatal, por medio de su Cámara de Diputados local, aprobó oficialmente y por escrito la independencia de la península por medio de un acta del 1 de octubre de 1841, estableciendo claramente que el pueblo de Yucatán, en pleno uso de su soberanía, se erigía en una república libre e independiente de la nación mexicana. Estamos hablando entonces de esta separación yucateca con motivo y derivado precisamente de ¿qué? De su oposición al centralismo establecido por Antonio López de Santa Anna. En esta primera separación, aquí en pantalla te puse el decreto del cual te estoy hablando, donde se reconocía precisamente que el estado de Yucatán era libre e independiente y que iba a tener se iba a restablecer la vigencia de su constitución particular y iban a reconocer los estatutos establecidos en la constitución de 1824. Obviamente, esta separación trajo diversas consecuencias. La primera fue el enojo del presidente, del general Antonio López de Santa Anna, por lo cual envió buques de guerra a las costas de la península, y una de sus más claros ataques fue en lo que se refiere a la economía de nuestro estado, porque pues impedía el envío de artículos de consumo. Igualmente, militarmente hablando, envió tropas que poco a poco fueron tomando las regiones que formaban parte de Yucatán. Cuando el ejército logró llegar por completo y sucumbir a los mayas que se encontraban armados, obligaron a hacerse un repliegue, y sobre todo en ese entonces lo que más afectaba era la presión económica, porque al estar bloqueando la llegada de alimentos generó una gran pobreza y obviamente una hambruna extrema, lo que trajo como consecuencia la firma de unos acuerdos de reintegración donde se aceptó pertenecer nuevamente a México con la condición de que Yucatán tuviera una plena autonomía en la toma de decisiones internas del Estado en cuanto al ejercicio del poder, economía y demás, para que los habitantes estuvieran tranquilos. Sin embargo, estos acuerdos de reintegración para 1845 fueron suprimidos, por lo cual
nuestro Congreso, a través de la Asamblea Legislativa, declaró nuevamente la independencia de Yucatán del territorio mexicano. Este segundo periodo independiente estuvo aunado y pegadito de la mano con otro acontecimiento que se estaba desarrollando en ese entonces. Estoy hablando de la guerra de castas. ¿Qué era la guerra de castas? Podemos identificar que la guerra de castas es un movimiento social que se llevó a cabo ¿por quién? Por los mayas de Yucatán. ¿En contra de quién? En contra de la población de los blancos, incluyendo a los criollos y a los mestizos. Recordemos que para ese entonces en Yucatán estaban establecidos el sistema económico de las haciendas, en la cual prácticamente los peones eran reducidos a esclavos, eran maltratados, tenían una jornada extensa de trabajo, la paga era muy reducida, si es que le daban paga, y luego las deudas que tenían las iban heredando sus descendientes, y esta situación provocó mucho malestar y mucho descontento entre los mayas, lo que trajo como consecuencia sublevaciones y rebeliones. Para ese entonces, el gobernador, podemos observar en pantalla, era Miguel Barbachano, quien envió una comisión para tratar el asunto de la crisis que se encontraba en esos momentos, derivada de esta guerra de castas. Y el gobierno de México le envió armas y dinero para terminar con la guerra. Aquí te quiero hacer un hincapié que ante esta crisis el gobierno de Yucatán trató de pedir ayuda a diversos países, mas sin embargo no logró una respuesta positiva. El estado de Yucatán pidió ayuda a países como Cuba, Jamaica, España, Inglaterra y Estados Unidos, pero ningún país se quiso involucrar. Al final, ya cuando el estado yucateco no encontraba una solución, el único que ofreció ayuda en dinero y en armas, como te había comentado en hace unos instantes, para terminar con la guerra, fue el gobierno de México, y por lo cual ya esta segunda separación llegó a su fin y volvimos a reincorporarnos al país. Esta guerra de castas tiene diversas etapas. Dentro de la primera etapa podemos observar pues el inicio de estas sublevaciones, de estas reuniones para tratar de combatir y eliminar a los blancos y a los mestizos. Una de estas primeras rebeliones fue descubierta por las autoridades yucatecas y era organizada por Jacinto Pat. Otro de los personajes que podemos vislumbrar es Manuel Antonio Ay, que también fue ahorcado en Valladolid, acusándolo de una conspiración. Hay un poblado que se llama Tepic, donde se llevó a cabo un violento enfrentamiento entre los mayas y los blancos. Se dice que un solo habitante blanco quedó con vida para llevar la noticia del acontecimiento. Este ataque lo llevó a cabo Cecilio Chi, quien al final de cuentas fue nombrado como uno de los líderes de los mayas. En la segunda etapa podemos identificar que, si bien es cierto, Yucatán era un país independiente, también lo es el hecho de que no tenía la suficiente riqueza ni la suficiente fuerza militar para lograr controlar, para lograr calmar, ni mucho menos para vencer a los insurrectos. Y aquí es cuando te menciono que se pidió la ayuda a los diversos países, pero el único que ofreció apoyo económico y militar para resolver el conflicto fue el gobierno mexicano, por lo cual se tuvo que llevar a cabo nuevamente la anexión ahí en 1848, pero esta anexión no significó el fin de la guerra de castas, sino que esta continuó y podemos identificar
una tercera etapa. En esta tercera etapa podemos distinguir que poco a poco fueron disminuyendo los enfrentamientos, los ataques se volvieron así como más esporádicos, como más paulatinos, pero aún así, como consecuencias en esta tercera etapa, tenemos el establecimiento y el surgimiento de Quintana Roo como una de las poblaciones que habían reforzado su poderío. Finalmente, el general Ignacio Bravo emprendió un avance progresivo sobre los territorios tomados por los mayas, ocupando la población de Chan Santa Cruz de manera definitiva en mayo de 1901, y es que los mayas decidieron rendirse. Sin embargo, continuaron por ahí las revueltas, ya hasta cuando Porfirio Díaz fue presidente de la República Mexicana, firmó un tratado de paz con los líderes mayas y de esta manera se les reconocían sus derechos, concediéndoseles autoridad política. ¿Y qué consecuencias trajo esta guerra de castas? Pues tenemos diversas. La mitad de la población de la península de Yucatán murió, se dividió oficialmente y territorialmente la península en los estados que conocemos al día de hoy, que son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Fueron muchísimos años de guerra y, como toda guerra, siempre trae consecuencias devastadoras en la economía, ¿no? Y poco a poco lograron restablecerse. Lo importante es que lograron consolidar su autonomía y su poder político, reconociéndoseles, como te había mencionado, en los tratados que firmó don Porfirio Díaz. Gracias por tu atención.